Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la tercera porción de la Torá llamada Lech Lechá, vete, nosotros vamos a intentar aprender de sus sabidurías por medio de un paseo que estoy haciendo en la ciudad de Ramat Gan. Voy a caminar desde esta colina a un lugar que se llama Sheva Tahanot, que vendría a ser 7 estaciones que históricamente se pulía los cereales para hacer la harina. La porción comienza cuando Dios le aparece a Abraham y le dice: Lech lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibet avija el haaretz asher areka, es decir, vete de tu tierra natal, de tu nación y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Y Abraham hizo caso y vino. Estando acá, él se transformó en el padre de los pueblos. Y una de las cosas que quiero hablar hoy es sobre cómo se transformó Abraham en un líder. Abraham no era un rey, no fue un guerrero, no tenía poderes sobrenaturales, no fue una persona sobrenatural. Él, la gran mayoría de su vida, vivió una vida tranquila junto con su esposa, alejado del poder y de la fama. Lo que lo convirtió en una persona especial fue el coraje que tenía por ser diferente. Cuando en todo el mundo en el que él vivía la gente iba atrás de los ídolos, él decidió dedicarle su lealtad a un solo Dios. El mundo completo estaba de un lado y él estaba del otro. Mientras paseamos, lo que voy a intentar demostrar o contar o enseñar es cómo el pueblo judío también a través de los siglos recibió esa enseñanza, esa semejanza de Abraham y siempre intentó ser como él, estar al lado, ser diferente, siéndole fiel también a su ideología, a sus creencias y a su solo Dios de Israel, para transformarse en lo que es hoy también un pueblo diferente, un pueblo líder en un montón de campos. Empecemos a caminar, vamos a ver el contraste de lo moderno y lo antiguo desde esta ciudad, y les aseguro que les va a gustar tanto lo que vamos a ver como lo que vamos a escuchar. Empecemos. Bueno amigos, mientras miramos y apreciamos los rascacielos de la ciudad Ramat Gan, vamos a meternos en la historia, en el comienzo de la historia se podría decir. Y quiero contarles de que los líderes son los conductores, pero eso no significa que ellos no son conducidos. Eso sí, lo que a ellos los conduce es diferente a lo que conduce a las masas, a la mayoría de la gente. Los líderes no actúan desde el conformismo. Ellos no hacen lo que hace el resto por el simple motivo que es algo que haga la mayoría. Ellos son conducidos por una voz interna que, si bien todos la tenemos, no todos la escuchamos. Ellos no ven lo que hay, sino lo que debería haber. Piensan fuera del molde y marchan en otra dirección. El símbolo más dramático de este fenómeno llamado líder está en la porción de esta semana. Aquellas palabras que recordé al principio de Génesis 12. Y no en vano sé el versículo de memoria. Yo creo que todo judío lo sabe como el Shema Israel, oye Israel. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué era fundamental semejante deslocamiento de todo eso? Aquel deslocamiento de las 3 cosas que nos dicen en este versículo. Primero, porque por lo general la gente actúa desde el conformismo. Ellas se adaptan a convenciones conformes a su tiempo y espacio, mientras absorben la cultura que los rodea. Y ahí es cuando dicen me'artzeja, de tu nación, de tu tierra. Y después, si seguimos en un nivel más profundo, las personas, son influenciadas por sus vecinos y sus amistades. Y por eso hay que salir mimoladeteja, es decir, en la tierra donde naciste. En lo más profundo de las profundidades, las personas, son formados por la mano de sus padres y la familia en la que se criaron. Y por eso hay que salir también mi beit avija, de la casa de tu padre. Quiero que seas diferente, le dijo Dios a Abraham. Y no me refiero a un ser diferente, común y corriente. Me refiero a un ser diferente y único que tenga como objetivo comenzar algo nuevo. Una religión que no vaya detrás de poder o símbolos como las religiones de la época que idolatran todo lo que se mueve. Yo quiero una religión
למען אשר יצבע את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. Esta es una de las tajanot kemach o molinos de granos en las que se pulía los cereales para hacer pan y derivados del mismo. Data de miles de años y aprovecha las aguas de este río que corre que se llama Ayarcón. Miren qué lindo, amigos. Pero yo voy a seguir con el relato. Pasó los siglos y nosotros como pueblo judío, descendientes de Abraham, no somos los únicos, pero somos uno de los tantos y aún vemos que ser judío significa cuestionar lo convencional que muchas veces lleva a que pueblos enteros se dejen llevar por la idolatría y el paganismo. Eso pasó en Europa en el siglo XIX y a principios del XX. Era una era de nacionalismo, en la cual la persecución detrás del poder en nombre de una patria llevó a miles de consecuencias. Una persecución que trajo consigo 2 guerras mundiales y la muerte de decenas de millones de personas. Se podría decir que hasta el día de hoy nos siguen golpeando las secuelas de esas guerras o de conflictos entre países que se basan en el nacionalismo, como por ejemplo el conflicto actual entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, por dar un ejemplo, o en nuestro caso el ejemplo de Irán en busca de fuerza nuclear para imponer su poder por medio de ese tipo de armamento nuclear. Amigos, no faltan en este mundo conflictos que van acompañados de violencia o guerras por todo o por cualquier cosa. Yo creo que es un error pensar en ídolos o en idolatría solo basándonos en un aspecto exterior, en estatuas, figuritas o íconos. Eso pertenece a la antigüedad y es como que ya lo dejamos atrás. La manera correcta de pensar en ídolos o idolatría de estos tiempos, de la actualidad, es concentrándonos en lo que ellos representan: fuerza. Así era el dios del mal en el antiguo Egipto, el Baal en los cananeos, Mush en los moabitas o Zeus con los griegos. Así son los misiles o las bombas de los terroristas o de los países infractores de la ley en nuestros días, que yo llamo idolatría. Miren qué hermoso pájaro, amigos. Está esperando un pececito para atraparlo con su pico y comerlo. Vamos a ver si tenemos suerte y vemos cómo se alimenta, al mejor estilo de la National Geographic. La fuerza nos permite gobernar el resto sin que estén de acuerdo. Los fuertes siempre hicieron lo que se les dio la gana y los débiles sufrieron las consecuencias. Aquí quiero meter al judaísmo. El judaísmo es una constante crítica al poder y a la fuerza. Cuando nosotros leemos la literatura judía a través de los siglos, llegamos a una sola conclusión: que el judaísmo siempre fue en contra de todo eso. El judaísmo basa su nación en la fraternidad y en que sus componentes sean garantes los unos de los otros, en la responsabilidad colectiva. Siempre se ocupó de formar una sociedad en la que vio al individuo como un objeto creado por Dios y a su imagen. Al judaísmo le interesó siempre una visión que nunca se concretó completamente, pero que jamás se dejó de perseguirla: transformar al mundo en un lugar que hay caridad y justicia. Qué hermoso bosque, amigos. Qué lindo aire que se respira aquí. ¿Escuchan los pájaros cómo nos están acompañando? ¿No es realmente una belleza esto? Abraham es sin ninguna duda la persona que más influyó en la historia. Por hoy siguen su camino miles de millones de fieles cristianos, musulmanes y judíos, que ellos representan más de la mitad de toda la humanidad. Y eso, amigos, que Abraham no gobernó ningún imperio, no lideró ningún ejército monumental, no hizo ningún milagro e incluso jamás profetizó hacia personas. Abraham es el ejemplo supremo de toda la historia de la humanidad de una persona que influyó sin aplicar la fuerza. ¿Cuál fue entonces el secreto de su influencia? Que Abraham estaba dispuesto a ser diferente. Mientras el mundo estaba todo de un lado, él estaba del otro, como dije antes. El líder, sabiendo de que todo liderazgo requiere de soledad,
Él sigue haciendo lo que piensa. Él sabe que no siempre la mayoría tiene razón y a veces hay que estar solo. Peces muertos, amigos, son llevados por la corriente y peces vivos nadan en contra de la corriente. Y así se maneja la conciencia y el coraje. Así somos los hijos de Abraham, los que estamos dispuestos a poner los ídolos de turno a prueba. Y es por eso que Abraham fue ordenado en esta porción a salir a la misión de su vida, irse de su nación, del lugar donde nació y de la casa de su padre, porque solo de esa manera podría liberarse de la presión social, en este caso del conformismo. Líderes, amigos, deben estar dispuestos a ir en contra de la corriente. Y hablando de los judíos, uno de los motivos por los que los judíos se transformaron en líderes en casi todo campo que se lo propusieron, economía, física, química, en la industria de la vestimenta, la prensa o en la industria del espectáculo, incluso en Estados Unidos, o la música, ellos lideraron en todo campo o tema existente en la humanidad por encima del número absoluto que representan, y la razón es porque siempre fue un pueblo dispuesto a ser diferente. Durante miles de años, los judíos han sido un ejemplo raro, extraño, de un grupo que se niega a asimilar una cultura dominante que los rodea o a adoptar la religión dominante del lugar en el que vivieron o en el que viven hasta el día de hoy. Los judíos son la voz que va en contra del gran diálogo de la humanidad. Como judíos, nunca vamos o van detrás de la mayoría solo porque son mayoría. Y eso pasa época tras época, siglo tras siglo. Cuando el judío se encontró o se encuentra en el bosque y tiene que decidir por dos senderos desconocidos, teniendo que elegir uno, siempre eligió por aquel que transitó menos gente, aquel que tenía menos huellas, aquel que pisó una minoría. Y eso hizo siempre la diferencia que cambió todo. Esa es la diferencia que crea una nación de líderes. El paseo lo vamos a terminar en esta laguna en el corazón de Ramat Gan. Creo que fue suficiente con haber visto una de las 7 estaciones que trabajan la materia prima para sentarnos aquí y terminar aquí y deleitarnos con esta hermosa vista. ¿Qué les parece? Lej lejá, vete, como le dijo Dios a Abraham en este sentido, significa estar preparado para emprender un viaje, mayormente solitario. Lej lejá, anda tú solo. Ser un hijo de Abraham es tener el coraje de ser diferente, de enfrentarse a los ídolos de la época, cualesquiera sean los ídolos y cualesquiera sean las épocas. En una era de politeísmo, donde hay muchos dioses, significó creer en un solo creador, que es también el Dios de la historia. Ser judío, amigos, es tener el coraje de viajar solos si fuera necesario, de ser diferentes, de nadar en contra de la corriente, de hablar en la era del relativismo, de los absolutos de la dignidad humana, bajo la soberanía de Dios, que nació en las palabras Lej lejá. Ser judío, amigos, es desear escuchar la pequeña, débil voz de la eternidad instándonos a viajar, a movernos, a avanzar, continuando con el viaje de Abraham hacia un destino desconocido en el horizonte lejano de la esperanza. Listo, amigos, espero que les haya gustado el paseo. De ser así, les voy a agradecer porque le den un me gusta. Y si aún no lo hicieron, suscríbanse al canal Un Bacari Suelto en Israel, amigos. Los quiero mucho.